chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La niata contra el vidrio en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. 909, abrimos la charla de café. Están pasando en Crónica justo ahora en San Miguel un acto del peronismo, un acto partidario. Tremendo. Entre ellos mismos se dieron una de piñas. Se hablaron de traicioneros, de No, todo, ¿eh? Se dijeron de pero todo. esos son injurias. Pero tremendo. Había que los uno peronistas que se traten de traicionar, son estaba injurias. hablando con el micrófono muy enfervorizado, pero bueno, haciendo algunas denuncias internas, ¿no? Y de repente se levanta otro y le invoca una piña. No. Así nomás eso, papazo. Sí, Y bueno, se porque levantó eso- uno, mira, y ¡pum! Porque Uno eso de, la andar, aplica, tomá. eso de andar con palabras y palabras no se entiende. No nos estamos Que te quede peleando, claro. nos estamos reproduciendo, dijo el general, ¿no? ¿Cómo le va, Sandoval? ¿Cómo ¿Cómo anda? anda? ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. Una fiesta de la democracia. Sí. Se dieron, No se pusieron de acuerdo los muchachos. Una fiesta de la democracia, claro. se muy bien. dieron una de ñapi. Claro, porque San hay, Miguel. y claro, porque en las asambleas esas, viste que el tema es, no, porque hacemos unas, en asamblea se decidió democráticamente, hay No. asamblea que ¿qué vas a levantar la mano? ¿Sabes cómo te la cortan? Hay lugares y lugares para practicar la democracia, hay lugares que vos cuando entrás, ya si sos un observador agudo, ya percibís el clima y vos decís, acá no voto en contra, pero ni loco, ¿no? No, ¿Cómo pero habrá sido, aparentemente no? se Ahora estaban que pasando decís, factura entre ellos de algunas ¿Cómo habrá cuestiones. sido esa famosa votación en el Senado, no? Cuando- Oh, ¿sabes? La de Cobos. La de Cobo. Vos sabés que en ese programa Cobos contaba, bueno, que lo estaban llamando, en un momento él ofreció, porque no quería decidir, él no quería desempatar, ofreció la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio, si es que el gobierno recibía a la mesa de enlace, le dijeron que no, Pichetto presionaba para que decida, lo dijo públicamente en la sesión. Sí, en un momento lo dijo. Después se habló de la posibilidad de que él no bajara, porque claro, cuando las sesiones son tan largas, el vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, ¿no? Como ahora es Michetti. Bueno, una sesión tan larga que había comenzado el día anterior, hay un momento que el presidente del Senado, se va a descansar y el vicepresidente primero, era Claro. Pampuro, Sí, claro. preside la sesión. Entonces, claro, le decían a Cobo, no bajes, y que la presida Pampuro en el momento de la votación, y Pampuro iba a votar con el gobierno. Y Cobo decía, no, está bien que te veo pintadesqui, pero tampoco me voy a ausentar Claro. en ese momento. Entonces, que sí, que no, y yo no recuerdo, creo que era Rodés o Rajés, no recuerdo ahora el nombre, es con R, un senador de Santiago del Estero, no me va a salir ahora el apellido, que había sido gobernador de Santiago del Estero, empieza con R el nombre, no recuerdo porque es una persona que después no siguió en la política nacional por lo menos. Ese fue el voto definitivo, porque ese señor, que estaba con el gobierno, cambió su voto, sobre todo por la presión en su provincia, ¿no? Entonces apareció de última y dijo, yo voto en contra. Y el otro voto definitivo era el de Carlos Menem, que Claro, que estaba mal de salud. estaba mal de salud, se fue del Senado, lo internaron, le hicieron un chequeo y cuentan que hablaron con Zulemita. Menem dijo, yo voy a volver. Es más, siempre De Ángeles cuenta que De Ángeles lo llamó y le dijo, doctor, la patria depende de usted. Y Menem dijo, yo voy a ir a votar porque yo no quiero el populismo, pero Zulemita les encargó, lo contó Sáenz también en algún programa de televisión, Zulemita les encargó que sea rápida la votación porque Menem no se sabía cuánto iba a aguantar. Entonces los radicales cuentan que cada vez que Menem tosía rezaban que aguante, porque estaban los votos al límite, hasta que Cobos, yo creo que yo no he visto en la historia argentina, por lo menos televisado en vivo, político con semejante susto como Cobos. Viste que le temblaba la pera cuando hablaba el tipo. Qué Todo. momento, ¿no? Porque ahí sí que el país te está mirando, ¿eh? Sí, yo digo, no, porque en definitiva, digo, no era tampoco una cuestión de vida o muerte, ¿no? No, pero se vivía así, hijo. Pero se vivió así, claro, se vivió así. Y era, bueno, fue la grieta en su máxima expresión, ¿no? Era, Además, Cobos, radical, de provincia, con lo que implicaba este conflicto para el interior, y era el vicepresidente. Claro. Y esto fue en 2008, habían asumido en 2007. Así, recién comenzaba a andar ese nuevo gobierno. Y Cobos en esa situación, lo escuché a Alberto Fernández, que era en ese momento jefe de gabinete, él contó que lo llamó Cobos y le decía, no, vos no podés votar, vos no sos senador de Mendoza. ¿Qué senador de Mendoza? Vos sos vicepresidente. Vos tenés que votar con la presidenta. Claro, vos sos vicepresidente, ¿qué senador? Hubiera sido lo más lógico. Pero ¿no? es lo Claro. lógico, o sea, vos cuando Claro. viste que un vicepresidente vota en contra Del proyecto del proyecto de la Propio
Una cuestión muy, pero muy loca, ¿no? Claro, Bueno, después pero Cobo pero- ahí sí pasó a ser, estaban. Che, lo entrevistaron hoy a Eduardo Bussi. ¿Te acordás de Bussi? Bussi Sí, se, había, claro. se había juntado con los que no se hubiera juntado nunca. Bueno, pero en esa mesa de enlace estaba todo. Hoy lo entrevistaba y dice, el campo no quiere volver al kirchnerismo. Se enoja con Macri y con Vidal, pero cuando se acuerda de Guillermo Moreno se le pasa. Sí, claro. Claro, estaba Bussi, siempre dije, bueno, ¿Te acordás? Violca. ahí en ese programa, que es un programa que hizo TN, un especial, donde Mami. hablaron todos los actores, que verdaderamente es recomendable, decían desde los propios integrantes del gobierno de aquel momento, que, por ejemplo, Luciano Míguez, de la Sociedad Rural, era una persona con la que se podía dialogar, dice que tenía una predisposición, pero dicen que Violcati era muy intransigente. A Violcati sí le atribuyen cuestiones hasta de intereses de que el gobierno fracasara, ¿no? Dicen que era muy, pero muy intransigente, y había varios actores. Y después, la entrada en escena de Angeli, el conflicto del campo fue muy loco, porque debatía un gaucho cortando la ruta en la 14, que era hasta ese momento un don nadie, con la presidenta de la Nación. ¿Vos te acordás que se partía la pantalla Sí. y era lo que decía Los Cristina dos Fernández sí. y lo que decía De Angeli? Sí. Que De Angelis hasta un mes antes no lo conocía nadie De Angelis. Fue una cosa, bueno, hoy es senador, ¿no? Fue una cosa muy, pero muy llamativa. Yo recuerdo las cosas que hace un rato hablamos, hoy hablamos temprano con Roberto Citadini, que en ese momento no integraba ninguna comisión, era un productor común. Bueno, hace un rato hablamos con Mirta Kane, que también fue una de las personas que participó en los piquetes y demás, las cosas que yo decía, y todos los que con los que hemos hablado, por lo menos hoy, y muchos internamente lo han dicho al aire, pero también te lo reconocen, por ahí se transgredió un límite, ¿no? Con lo que fue los cortes y los piquetes. Fue muy, pero muy complejo eso, ¿no? Sí, porque Hubo mucha intransigencia. hubo mucha intransigencia de ambas partes, hubo situaciones realmente complicadas en esos cortes. Y también, viste, yo digo, está claro que el gobierno tenía la principal responsabilidad porque Es quien gobierna. Claro. es quien gobierna y eligió un camino de ser intransigente e ir hasta el extremo y no aceptar nada del otro lado. Y no es así. Vos cuando gobernás, no gobernás para un sector. Digo, corre también para este gobierno, ¿eh? Vos Sí, no sí, gobernás sí. para un sector. Claro. Vos tenés que gobernar para todos. Tenés que tener una mirada Sí. más amplia. La mirada tiene que ser amplia, inclusiva, si no. Y también, sí, pero va. también, eso yo lo entiendo. Yo, en ese tipo de Bueno, conflictos. pero digo, el otro lado también, Walter, Sí, claro, porque por el otro lado se reclamó, no se permitió trabajar y había muchos de ellos que campo adentro siguen trabajando. han llegado una Entonces, enorme catarata de sí. mensajes diciendo lo mismo. Diciendo eso, sí. De gente que no podía salir a la ruta, que no podía ir a trabajar, que no podía desarrollar sus actividades y veía cómo. Y yo recuerdo que en ese momento, ¿te acuerdas cuando preguntábamos eso? Claro, el argumento del productor era, bueno, pero nosotros, si no sembramos hoy o no hacemos la tarea de hoy, dentro de tantos meses no vamos a tener producción. Y el tipo que salía a la ruta con el autito o con el camión repartidor o yo con no el vendo camión, hoy, no como mañana. Claro, así, era- el que vive el día a día. se vivía una tensión. Yo recuerdo cosas, bueno, recuerdo un camionero bajarse con una faca, con un cuchillo, con un hierro, intentar pasar y correr a los productores alrededor del camión. En la rotonda En la de rotonda. Coronel Suárez se balearon. Sí, Se balearon con un camionero. se balearon. Aquí, bueno, algunos lo corrieron, a gente que intentaba desviar. Ah, o sea, en realidad el camionero valió a las camionetas que querían frenarlo. Aquí había autos que intentaban desviar y los han corrido. Sí, sí. Hubo un incidente, hasta golpes de puño en la estación de servicio, porque a uno lo corrieron. Gente que, bueno, dejaban pasar las ambulancias, pero gente que estaba en el piquete y te decía, yo tengo un turno para hacerme un estudio en el Pena, por favor, claro. déjenme pasar. A Yo mí igual me- con esto que decía recién ¿Sabés otra cosa que yo me Jorge? acuerdo? Las asambleas que se hacían, ¿no? De pronto asambleas, ¿qué hacemos? Mañana corte, no Claro, y corte. nosotros íbamos todos los días, se decidía a ver. 12 Claro, de ¿qué la se iba a noche. hacer? Arriba de los Claro. acoplados. ¿Qué iba a ser? 12 de la noche Sí. estar ahí en la rotonda esperando a ver qué decidían. Mm. Y yo me acuerdo de estar en ese momento, bueno, la nueva que salía todos los días en la edición impresa, esperándome en el teléfono a ver qué decidían en Pigüé para publicar si había corte o no había corte. Claro. Mm. No, yo digo esto de Que era que minuto a decía, minuto. que decía Jorge recién de que un gobierno tendría que gobernar para todo y no para un sector. Lo que pasaba en aquel momento o lo que pasa hoy para qué sectores se gobierna, prefiero tener al campo en la calle y no al que come una vez al día. Digo. No, está bien, pero Porque Ninguna- está bien que son fue buenas, muy no exacto. son No buenas. son buenas, no son buenas. no, extremos No, no son- buenas, no a ver, son buenas. nunca son Pero digo, prefiero un gobierno que No, que está bien, gobierne yo no prefiero para ninguna de las aquel dos cosas. sector. No. Yo sí. Un gobierno tiene que Yo sí. gobernar para todos.
Porque necesitas. Y siempre le vas a sacar a uno No, para darle al pero- otro. pero Esto hay niveles Sí, y hay no. formas, Pablo. esto es puro A de la ver. economía. Le tenés que sacar a uno para darle al No, otro. está Vos bien, elegís a pero- quién sacar. No, pero no es tan blanco o negro, no es tan sencillo. Y no es fácil de otra manera. Vos ¿eh? necesitas un país con todos dentro. Necesitas al Claro. sector de la producción, necesitas a los empresarios, necesitas a los industriales, necesitas que los asalariados ganen bien, necesitas que los pensionados ganen bien. Hoy el campo está mejor que antes. No, está bien, Nosotros pero estamos hay iguales. formas y formas. No era tan Eso así. porque hay que ver toda la película. ¿Mm? En diciembre, cuando asumió Cristina Fernández, eso es cierto. Antes de irse Kirchner, elevó las retenciones casi al 40%. Y está bien, el campo estaría mejor en su momento, todo, pero cuando vos lo ves del lado del productor te dice, en ningún otro sector de la economía, cuando vos vendés por 100 ya te retienen 40 de una. Porque es un impuesto al bruto la retención, no es sobre la ganancia. Del 60 que te queda, te la tenés que arreglar para pagar. Entonces los productores, porque también hay que ver toda la película, después del desastre del 2001, cuando Duhalde asume y hace la mesa de los argentinos, ¿ustedes recuerdan? Sí. Las retenciones las aceptaron los propios productores. Después me podés decir que el chacarero es llorón, todo lo que vos quieras. Ahora, cuando el país se prendió fuego, se sentaron en la mesa y el campo fue el que dijo, bueno, está bien, nosotros la ponemos. Eso fue así, ¿eh? No hubo ningún reclamo, el campo dijo, bueno, nosotros la ponemos. Ahí empezaron las retenciones alrededor del 30%. Y luego empezaron los tironeos que son lógicos. El campo dice, bueno, yo defiendo mi rentabilidad, el asalariado la propia. Ahora, vos necesitas tener una visión más integral de decir hasta dónde. Vos no podés ir de esa manera tan virulenta y en un momento donde se arma el conflicto no ceder en nada, pues no puede ser todo o nada. Es como mañana, si vos me decís, se sientan los docentes de la provincia de Buenos Aires con Vidal, y si vos me preguntás a mí que yo soy docente, y yo quiero la verdad, un 60% de aumento. Yo lo que he perdido estos años de poder adquisitivo, y yo sé que es imposible. O sea, tiene que haber otra. Yo lo que me parece de esto es que hay que entender que hay que buscar otros canales de diálogo. No puede, la forma no puede ser ni imponer una suba de un impuesto tan fuerte como fue las retenciones con una resolución ministerial que hizo Lustó en su momento, esa imposición, y tampoco puede ser un reclamo a tal punto que se ponga en riesgo el abastecimiento del país, porque eso pasó. Yo recuerdo en Pigüé las góndolas vacías, usted no se acuerda. Bueno, hoy Ninguno de los está lugares. pasando. No, no hoy, había combustible. Sí. Pero a mí, yo siempre Sí. lo cuento, eso lo contaba Pablo. Salvo por ahí alguna estación de En servicio 2008, que nadie sabía cómo hacía, pero Sí, tenía. en 2008, en junio de 2008, el 17 de junio de 2008, nació mi segunda hija. Estaban en pleno conflicto del campo. Había piquetes en la rotonda. A mi señora la atendía una doctora, la doctora Viviana Picasso, una amiga de la familia, que es de Puan. Bueno, ella tenía que venir a atender el parto de mi hija, bueno, que encima después salió todo bien, pero fue bastante compleja la situación. Bueno, yo fui en persona a pedir al piquete que dejaran pasar, la venía con el auto identificado de la doctora, venía a atender un parto y no podía pasar. Fui a pedir permiso, por supuesto, no con este tono, ¿no? Si lo dejan a pasar a la doctora, porque te imaginas la situación, no dejan a pasar a la doctora que viene a atender a mi hija, ustedes salen, así que salen en los diarios. Ese fue más o menos mi tono, ¿no? Pero bueno, pasó. Yo no sé si no hubiera sido que fui yo a hablar y era mi situación personal, si esa médico hubiera podido llegar a atender al paciente. Y probablemente. Bueno, pero no. pará, atiende, el parto, todo fue bastante complejo, una situación bastante desgastante, bueno, finalmente se acomodó. Nosotros, ¿qué pretendíamos? Que la doctora que nos venía atendiendo durante todo el embarazo volviera a monitorear la situación, porque no fue un parto del todo tranquilo. Y la doctora, Diana Picasso de Puan, digo el nombre y todo, no me van a dejar mentir, me dijo, mirá, yo me encantaría, pero a mí me queda medio tanque de combustible. Y yo mañana estoy de guardia y tengo la responsabilidad de atender a todo el distrito de Puan y no tengo más combustible y en Puan no hay más combustible. Si yo vengo a Pigüé a atender a un paciente particular, corro el riesgo de desatender y bueno, no, quédate. A vos fíjate Esa- los alcances, ¿no? Esa era la situación. Mm. Esto me pasó a mí, no me lo contó nadie. Bueno, y de esos ejemplos debe haber un montón. Entonces no se puede llegar a ese punto. Con todo el derecho que tiene todo el mundo a reclamar, ¿eh? Pero pasaron cosas muy, pero muy, muy gruesas en ese sentido. Yo me quedaba recién con algo que dijiste, Pablo. Yo no coincido en que en la economía vos si le tenés que sacar a uno para darle al otro. Yo creo que en un país rico como el nuestro, si vos le tenés que sacar a uno para darle al otro, es una clara muestra de la ineficiencia de quien dirige, sea quien fuera. ¿Cómo haces? Y bueno, para Hoy eso se están le los está sacando dirigentes al que de tienen que abajo, ser eficientes. Un y país pero- como el nuestro no puede ser nunca que le tengas que sacar a uno para darle Y al otro. sí, porque el que produce, que es el que más va a tener, le va a tener que sacar para poder equipar
para el que está en la pobreza, ¿cómo va a hacerlo? O a lo mejor cuando decís sacar es una carga tributaria que es lógica. Pero claro. No, pero yo también, no digo ir forma y robarle, forma, no digo Robin Hood, no digo Robin Hood, digo... Pero hay formas y formas también. Por También, ejemplo, Pablo, ¿Hoy se está haciendo al revés o no? Está bien, Yo estoy Pablo. loco. Hoy no se le está sacando al más... hoy hay una transferencia de recursos. Por eso de- te digo, de ninguna manera me parece, ni que el que más tiene Me ni el parece que menos mucho más tiene. macabro esto que sacarle al que tiene un poco Usando más el para darle al mismo- que tiene menos. Usando el mismo criterio, también hubiese estado bueno que, por ejemplo, las tarifas de servicio no las pagáramos todos iguales. Si vos vas a usar ese criterio de equitatividad de acuerdo a los ingresos. ¿Viste? Porque un tipo que vivía en Puerto Madero pagaba 20 pesos de luz. Claro. Sí, Y sí, ese es el Entonces, tema. había edificios que dejaban todo el fin Sí. de semana los aires acondicionados prendidos, así el lunes cuando venía estaba fresquito. Porque total pagaban 2 mangos. Bueno, eso tampoco está Sí, eso también es un, Bueno, hay una un transferencia problema. de pero, recursos. a ver, ¿cuál es el tema acá? Ayer le Fundamental. pidió el FMI que parara con el tema de la baja de las Hay retenciones. un tema ahí, sí. A lo que Macri dijo, mi promesa yo la cumplo, pero con el campo la cumple. Claro, Con todas las otras que hizo, con no. las otras no. Es cierto. Dijo, no, esto no lo voy a aceptar No, del no, FMI, pero es cierto. Es yo cierto. quiero cumplir mi palabra, pero ¿con quién? Bueno. Con lo del campo nomás. Ahí Sí, te- y ya están poniendo la mirada en los fondos del ANSES. Bueno, Guarda. reconózcanle que una promesa va a Pero me cumplir. cachoné. Claro, es Esa cierto. campaña Se da la paradoja de que ahora el Claro, Fondo Monetario justo le hoy. pide. A ver, Macri, ¿qué hizo? Él prometió en campaña Mm. sacar las retenciones al trigo, Sí. bueno, eso lo cumplió. Y en la soja, una baja gradual. Sí, Van bajando parecido. determinado porcentaje, se van reduciendo, cada vez Sí. se van reduciendo más. El Fondo Monetario revisa los números, hay que pagar lo que se pidió prestado y le dice, Ujú. mirá, recomendación, no sigas bajando las retenciones. Claro. No las aumentes, mantenelas, porque vas a tener un agujero fiscal. Macri dije, no, eso es una promesa electoral, yo la tengo que cumplir. A lo que dice Pablo, también es cierto, porque a ver, se prometió pobreza cero, se prometió un montón de cosas, las otras no las cumple. La del Que aguinaldo, sí, ¿cómo era? lógico, bueno, sí, no hablemos, totalmente. no hagamos Impuesto a la ganancia. Es muy difícil, claro, acá hay gente que dice, bueno, piensa en un momento, si a cualquiera de ustedes le sacan el 50% de lo que ingresa, es muy complicado. Y claro, es cierto, porque esa es una de las cosas que yo puedo entender que, como pasó, insisto, la historia de las retenciones surgió en un país incendiado donde el campo se sentó en la mesa y dijo, yo pongo esto. Perfecto, era un impuesto de emergencia, así vino la historia. Es muy complicado que vos le saques al bruto una producción. ¿Sí? Es lo mismo que mañana el kiosquero vende 100 pesos de caramelo y dice, yo me quedo con el ¿Y 50. qué le pasa hoy al Pero- kiosquero? No lo cierra, no pero le pará, funciona, Pablo, lo cierra, pero- no le queda otra. Pero un sistema. Y no lo ves en la calle cortando y desabasteciendo no un país. está bien filosóficamente. Pero porque no, un- ya sé que no está bien, pero un país así no lo que puede, hicieron no puede estuvo crecer. bien. Lo que tiene que ser es que el tipo que tiene 100.000 hectáreas de campo, tiene un pool de soja, ese tiene que pagar por la ganancia que tiene y tiene que pagar bastante. Y el gaucho que gana menos tiene que pagar menos. Porque nosotros nos seguimos acostumbrando a un país inequitativo. En este país siempre el productor pequeño termina pagando más que el gran estanciero y el laburante que gana menos termina pagando siempre más que el gran empresario. Si no empezamos a acomodar eso, nuestro país se basa en este tipo de impuestos regresivos. En los impuestos, vos vas a cargar nafta, pagás más de impuestos que de combustible. Vamos a comprar cualquier cosa, pagamos todo el 21% de impuestos en cada cosa que compramos. Eso es una locura. El IVA es un afano. Es Es tributar en base a tu capacidad de... Pero acá no ocurre. Entonces, vos te comprás 50 mangos un kilo de pan y tiene 21% de IVA. Ese Claro. 21% para un tipo que gana 10 lucas es un montón. Y para el que gana 1.000.000 de pesos, no es nada. Y pagamos los dos lo mismo. Claro. Eso no puede ser. No Por existe eso, más. Por eso también tuvo la respuesta que tuvo aquella medida de protesta del campo. Claro. Sobre todo en zonas como esta, porque posiblemente no los afectaba tanto, digamos, el tema de las famosas retenciones a las hojas, sobre todo, ¿no? Acá en esta zona no es zona sojera, pero había una situación muy complicada para el campo y había una inequidad en este sentido que se puso de manifiesto en ese, porque era el reclamo que hacían los productores acá, cuando uno lo veía, porque son productores chicos toda la Claro. mayoría acá, ¿no? No son pules ojeros los que hay en No, esta más zona. Nos vale. dice un oyente, bueno, buen martes para todos. Yo digo, entre todas las pálidas, otro vez aumentó el combustible. Ahora el 5%. Estamos al horno. El euro que cargo, yo debe ser el gasoil, ¿no? Me Sí. imagino. Sí, sí. Yo hace menos de un Los mes, dos están- tienen- claro, hace menos de un mes estaba 29.60, dice el oyente. Ahora está 35.41. Sí. Papá. 6 pesos más, un 20 y pico %. ¿Cómo aguantamos? Ojo, yo no quiero el gobierno anterior, pero este se está pasando. Dice claro, porque es tremendo, ¿no? Bueno, hay muchísimos mensajes. Bueno, Dice, ayer los dueños del escuchaba. campo estaban en el paro, pero sus empleados trabajaban a full. Mm. Hicieron paro los productores, pero no sus empleados. Sí, Mirta dice, trabaja en una empresa local vinculada al campo. Por Mirta, ¿quién? Pregunto, ¿cuál es la situación actual
con la política agropecuaria hoy. Hoy no se los ve a los productores con la misma fuerza para apoyar reclamos de productores regionales. Y eso también, digo, como para cerrar, me parece que el conflicto del campo tiene que dejar dos enseñanzas. Primero, no agotar los canales de diálogo, porque con una demostración de fuerza ni de parte del gobierno ni de parte de un sector llegamos a ningún lado, porque eso estuvo a nada de terminar con episodios violentos mucho peores de los que se vivieron. Estuvo a nada, se vivía, era una delgada línea, Sí. donde todos suponíamos en cualquier momento esto. Eso por un lado. Los canales de diálogo no se deben cortar nunca. Sobre todo, digo, yo no le puedo pedir a un gaucho enojado que está en la ruta que piense. Ahora, los dirigentes que tienen responsabilidades tienen que estar a la altura de las circunstancias. Los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes sectoriales. Siempre tienen que estar a la altura de las circunstancias. Eso por un lado. Y por el otro, hay que ser también un poquito más solidario con el de al lado, ¿no? Porque, digo, en aquel momento, buena parte de la sociedad del interior apoyó al campo, comprendiendo qué es el motor productivo del interior. Uno siempre sueña con que tengamos más diversificación y haya más empresas, industrias en el interior, pero todos sabemos que el principal motor productivo del interior sigue siendo el agro. Bueno, buena parte de la población, incluso sindicatos, personas que tienen una situación mucho más compleja del día a día que un productor agropecuario, salieron a la rotonda a acompañar al sector agropecuario. Y al revés no se ve lo mismo. ¿Sí? Si un maestro para, porque gana 12, 13 mil pesos hoy, es un vago, es un kirchnerista, está con Baradero, no le gusta laburar. Bueno, y hubo mucha gente de los distintos sectores que acompañaron al campo. Si para un municipal también es un vago, bla, bla, bla. Entonces, parece que hay que tratar de ponerse siempre un poquito más en el lugar del otro. Tener memoria. Claro, porque si el piquete lo hace una persona que tiene un plan social y no llega a fin de mes y la está pichuleando y come salteado, es un negro de M, no le gusta laburar, vive de los planes sociales, es un planero. Ahora, si la protesta la hace otro sector, está bien. Entonces me parece que hay que pensar siempre. Por eso digo, me parece que yo entiendo que una persona que invierte y trabaja en la producción agropecuaria tiene el derecho a reclamar una rentabilidad que le parezca lógica por el trabajo que está haciendo, y me parece bien. Como también me parece bien que pueda reclamar el otro, ¿no? Me parece que hay que serenarse a veces, somos demasiado virulentos. 9:30. Cerramos la mañana, estimados, nos reencontraremos mañana, una mañana fresquita, como aquel 17 de julio del 2008. Yo miraba la foto, Jorge, cuando vinieron, ¿vos te acordás cuando vinieron del acto? Es la fresca que hacía. Sí, no, además, sabés que cuando arrancó el conflicto, era todavía vestigios del verano, ¿no? Marzo, claro. Y era realmente una temperatura muy agradable. Estaba lindo para estar en la rotonda. Sí, yo me acuerdo, era la medianoche por ahí, tocó encima en esa época estaba lindos días, ¿no? Y cuando llegamos a la parte culminante, no veía la hora que termine. La tarde que hicieron la cuando lo detuvieron a De Angeli. Cuando lo tuvieron a De Angeli, la fresca que hacía. El fresquete que hacía. La fresca. Yo quería que lo suelten, pero para irme de la rotonda. El fresco que hacía. Qué frío, mamita. Bueno, nos reencontramos mañana. En tu mejilla